Continuamos en Noticias a las 6 a.m. Revisamos ahora los diarios de circulación nacional. Empezamos con el diario Prensa Libre. Crece demanda por transparencia. Sectores buscan evitar opacidad en postuladoras. Dirigirán recambio en instituciones de control, nos dice el titular del rotativo Prensa Libre. Vemos también una nota y una entrevista en el contexto de que el próximo 25 de mayo se cumplen 20 años del Serranazo. ¿Se recuerdan ustedes de aquella jornada del 25 de mayo de 1993? Lo volvería a hacer, ha dicho Serrano Elías de Prensa Libre, a 2 décadas del golpe de Estado, autogolpe, mejor dicho. El exmandatario aún justifica esa acción. Pero vamos a hablar de todas las repercusiones que se han generado a raíz de lo que vimos la jornada del pasado viernes, esta sentencia a José Efraín Ríos Montt. Página 6 del diario Prensa Libre: Tribunal resuelve hoy pretensión. Piden reparación digna para víctimas. Defensa de Ríos Montt solicita a la CC que destituya a jueces del tribunal. Vemos en la fotografía de portada a grupo de familiares y simpatizantes del general retirado José Efraín Ríos Montt. Grupo a favor de militares, familiares y amigos de los generales José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez manifestaron ayer frente al cuartel de Matamoros, donde está recluido el expresidente de facto. El general Ríos Montt es un héroe nacional, expresó una de las asistentes a esta concentración frente al cuartel Matamoros, donde desde el pasado viernes pues José Efraín Ríos Montt se encuentra, tal y como lo ordenó la jueza Yasmín Barrios, se encuentra recluido en este cuartel Matamoros. También el sector privado organizado en CACIF, dice esta nota, un recuadro en la página 6, CACIF solicita anular el juicio. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, solicitó ayer domingo en conferencia de prensa a la Corte de Constitucionalidad que anule el juicio contra el general retirado José Efraín Ríos Montt, quien fue condenado a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra deberes de la humanidad. CACIF ha dicho, y aquí está entrecomillado porque citan textualmente lo que dice CACIF: no se está pidiendo que se declare inocente, pero sí que todo lo actuado antes de la sentencia sea anulado, han dicho los directivos de CACIF. Así que esta ha sido, yo diría, una postjornada de la sentencia, donde pues hemos visto pronunciamientos de todos los sectores, unos a favor, otros en contra. Yo creo que al final, el tema de la sentencia del pasado viernes, pues lo que nos obliga a los guatemaltecos es precisamente eso, a un debate de altura, a un análisis de altura. Sobre todo porque creo yo que cuando uno ve a lo externo, en el ámbito internacional, cómo ha ocupado el análisis y la noticia, pareciera que a lo externo la gente lo tiene un poco más claro, y a lo interno nosotros pareciera que estamos todavía como que en viejas discusiones que nada contribuyen a que realmente estos temas pues padezcamos, suframos, ventilemos lo que pasó, cerremos el capítulo y vámonos para adelante. ¿Por qué lo digo? Al final creo yo que la sentencia, la condena y todo lo que hemos visto post el día viernes, creo yo que debemos atenderlo con una madurez y debemos abordarlo precisamente con una madurez. Creo yo que es legítimo la petición que hacen diversos sectores en cuanto a que hubo algunos errores, es legítimo. Es legítimo quienes consideran de que el fallo está en ley, quienes consideran que el proceso se ve marcado en la ley. Pero creo yo que a lo que estamos llamados los guatemaltecos es que todas estas peticiones, quienes creen que este juicio tuvo errores y que no está apegado a derecho, quienes creen que la sentencia está apegada a derecho y que era lo justo, todas estas discusiones, llevarlas con altura
llevarlas con el raciocinio y tener ideas contrapuestas. Yo soy de la idea que es sano discutir, es sano debatir, siempre dentro del marco de la razón y que no nos gane el hígado y el empezar a sonatar la mesa. Todos estos dilemas, todas estas ideas contrapuestas se tienen que dirimir en las Cortes, así de sencillo. La defensa de Ríos Montt, CACIF, la Fundación contra el Terrorismo, todos tienen derecho de petición. La Constitución nos lo manda y nos da esa prerrogativa de gozar de ello. Todos tienen derecho de petición en las Cortes y en el sistema de justicia guatemalteco. Quien esté en contra del fallo, de la sentencia, quien crea que José Efraín Ríos Montt es inocente, ahí están las Cortes, ahí está el sistema de justicia. Quien crea que el juicio fue justo, que es lo que José Efraín Ríos Montt se merece, quien crea que sí, que Yasmín Barrios actuó apegado al marco jurídico, ahí están las Cortes para reafirmarlo. El asunto es que creo yo que nos estamos perdiendo un poco en el debate y nos estamos yendo por puntos que nada tienen que ver, Y voy a ser bien claro en dos cuestiones. Yo no comparto, por ejemplo, la idea que expresa el sector privado en cuanto a que este juicio deja la imagen del país y que nos deja como un lugar donde se juzga el genocidio y que no va a haber inversión y que eso no. Yo creo que una cosa es el juicio por genocidio, una cosa es la sentencia. Hay que decirlo, Guatemala ya de por sí pues no es muy atractiva para la inversión extranjera. En Guatemala ya de por sí tenemos los mayores índices de desnutrición crónica infantil, tenemos una tasa de homicidios que no la logramos bajar de las 17 muertes violentas diarias, somos uno de los países más pobres de la región, donde el femicidio es un delito que a diario se comete, hay corrupción. En cuanto a percepción de combate a la corrupción, salimos siempre muy mal parados. O sea, las condiciones de país a como estamos hoy, 2013, pues es el país que tenemos y que nada tiene que ver con el caso Ríos Montt ni con una sentencia de genocidio. Es lo que hemos construido, es lo que hemos hecho como sociedad. Entonces creo yo que nos estamos un poco yendo por otros temas. Al final yo considero que es legítima la petición de ambas posturas y se debe dirimir esto en las Cortes. Y yo creo que hago eco de lo que dice el presidente de la República. Respetemos los fallos y si no estamos de acuerdo, apelémoslos. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, el caso Sandra Torres. ¿Se recuerdan ustedes el caso Sandra Torres? O sea, pareciera que cuando a Sandra Torres le dicen no, el sistema de justicia era el sistema de justicia perfecto y se enviaban señales al mundo de que en Guatemala se respetaba la Constitución y la legalidad. Bueno, pues yo creo que entonces estamos llamados, no les voy a decir a respetar lo que dijo Yasmín Barrios, no, estamos en el derecho de disentir, oponernos y contraponernos, pero hagámoslo en las esferas que tienen que hacerlo, no lo hagamos en las esferas en cuanto a la amenaza. Yo no comparto la idea de que, por ejemplo, se va a desatar la violencia política, que van a empezar a asesinar a... No. Yo creo que es sano, es correcto hablar, creo que no podemos tampoco seguir tapando el sol con un dedo. Y miren, yo al menos lo veo así. El hecho que se haya absuelto a José Mauricio Rodríguez, exdirector de inteligencia, exdirector de la G2, es un mensaje también para la institución armada, para la institución castrense. Todos acá en Guatemala sabemos que la G2, pues la G2 no fueron precisamente hermanitas descalzas de la caridad del cobre. O sea, todos sabemos lo que hizo G2 en Guatemala. O sea, hacían el trabajo sucio de tortura al oponente político. Pues todos sabemos estas historias nefastas que a los oponentes les levantaban las uñas, algunos toques eléctricos en los testículos, o sea, la G2 no hizo cosas de niños de primera comunión y sin embargo se le absuelve al señor Mauricio Rodríguez.
¿Qué quiere decir esto? Que para la jueza Yasmín Barrios y el tribunal no hubo elementos para condenar a este señor por delitos de lesa humanidad. Quizá en ese sentido no había en sí encerrado el delito de genocidio, pero creo yo que partiendo de esta sentencia se absuelve a alguien que fue director de la G2, creo yo que también es un mensaje de decirle a la institución armada, o sea, quien incurrió en delitos graves tiene que enfrentar la ley y tiene que enfrentar el sistema de justicia. Y todos sabemos que la G2 no precisamente hizo bondades ni caridad social. Entonces creo yo que esta idea de que luego de la sentencia se va a desatar una cacería de brujas contra exmilitares, contra exgenerales, yo creo que no. Yo creo que ese argumento se desvanece precisamente con esa sentencia. Creo yo que hay una alta oficialidad en el ejército de Guatemala que actuó dentro del margen de la institucionalidad. Y también quiero decir algo. Al final creo yo que este episodio de Ríos Montt era como que la última figura que enmarcaba esa alta oficialidad que en el contexto y al calor de la guerra interna, pues incurrió. Si quieren no le pongamos genocidio, porque quizá ahorita está como que muy caliente y no queremos herir susceptibilidades. Pero sí ocurrieron severas violaciones a los derechos humanos. Y creo yo que ya no podemos seguir tapando el sol con el dedo. Y hablemos del caso, hablemos del tema. Y también creo yo que algo que nos deja este juicio es que los guatemaltecos, al menos los que estamos en la década de los 30, los que no vivimos el conflicto armado interno, porque mi generación, yo tengo 33 años, mi generación, vivimos la firma de los acuerdos de paz. Los que no vivimos la guerra, los que no sabemos qué pasó en el contexto del golpe de Estado del 82, perdón por lo que voy a decir, pero no tenemos propiedad para hablar. O sea, hablamos del caso Ríos Montt de lo que sabemos y escuchamos de nuestros papás, y no tenemos propiedad para hablar. Sí debemos conocerlo, pero la generación que nos antecedió sí tiene propiedad para hablar porque lo vivió. Y la generación, al menos mi generación, creo yo, que nos queda bien claro que los radicalismos en Guatemala, de izquierda y de derecha, ya. Eso de verdad que sinceramente yo creo que lo que necesita este país es sí debatir, conocer, contraponer ideas, dirimir lo que no nos parezca que es legal o ilegal en las esferas que se tienen que dirimir, reconocer lo que hubo, dar la vuelta a la página y seguir para adelante. Pero esos radicalismos de izquierda y de derecha, esos polos contrapuestos tan radicales, yo creo que de verdad este país ya no lo necesita. Mi generación no lo quiere, ni siquiera vivimos la guerra, mucho menos los que tienen ahorita 18 o 19 años. Pues entonces creo yo que nos estamos inmiscuyendo en un debate que al final deben ser las Cortes los que lo diriman y sí, contraponernos, debatir, estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero hacerlo bajo la esfera de la institucionalidad y no estarnos asustando con el petate del muerto. Claro, vamos a pasar ahora a la portada de Diario Centroamérica y del siglo XXI. El siglo XXI, el titular es: el 61% de homicidios se concentran en 3 municipios. Estadísticas: Guatemala, Amatitlán y Palencia tienen el mayor índice de hechos de violencia. En el departamento de Guatemala, solo Chuarrancho registra 0 víctimas. En la imagen de portada, Cremas se consolidan en el liderato y tenemos también la nota: Ríos Montt regresa hoy al banquillo. El ex dictador tendrá que volver al juzgado que determinará el resarcimiento de las víctimas del genocidio. Vamos a ampliar rápidamente esta información que está en la página 4 de Siglo XXI. El general retirado Efraín Ríos Montt comparecerá este lunes a las 8:30 ante el Tribunal A de Mayor Riesgo, que el viernes lo condenó a 80 años de prisión para determinar qué tipo de reparaciones recibirán las víctimas. El tribunal, presidido por la jueza Yasmín Barrios, decidirá si cabe desde una disculpa pública de Ríos Montt hasta el pago de determinada suma de dinero para resarcir a las víctimas y sus familiares.
El artículo 124 del Código Procesal Penal establece que la reparación del derecho afectado se inicia desde reconocer a la víctima las alternativas disponibles para su reincorporación social, la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión del delito. Durante la audiencia, el tribunal dará el tiempo a las partes para que se pronuncien sobre la forma en que el Estado y el sentenciado deben reparar la vida de los sobrevivientes del conflicto armado interno. Básicamente, Mario, lo que estábamos mencionando anteriormente, el caso Ríos Montt, pues fue lo que